Hoy vamos a hablar del tema candente que está en este momento a nivel mundial, el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué no se lo dieron a Donald Trump? Él lo estaba esperando incluso desde su primera presidencia. Le voy a explicar ciertas cosas. Primero, el Premio Nobel es dado por toda una serie de consideraciones que Alfred Nobel hizo a lo largo de su carrera. No nos olvidemos que Alfred Nobel fue un hombre que prácticamente no tuvo muchas relaciones, con parejas. No tuvo hijos. Tuvo una vida verdaderamente dedicada a lo que es el negocio de las armas y a la invención de las armas. En este caso, él hizo más de 355 inventos. Por supuesto, esos inventos son con ayuda de algunos otros expertos que también tienen esa significancia, pero él provenía de una familia que estaba dedicada precisamente a la fabricación de armamentos. Su padre fue también un inventor. Y justamente, ¿por qué él elige precisamente los premios Nobel? Porque en uno de esas pruebas que se hacían a través de la nitroglicerina, que él estaba buscando la manera de ver cómo la controlaba, hubo una explosión y murieron 5 personas. Y una de esas personas era su hermano menor. Pero los periódicos franceses pensaron que justamente él era el que había muerto. Y sacaron una información en la prensa diciendo que había muerto el mercader de la muerte, valga la redundancia. Y eso lo impresionó de una manera tremenda, y como prácticamente en los últimos años de su vida comenzó a reflexionar sobre ese tipo de cosas, y como no tenía quien dejarle la fortuna porque no tenía esposa, no tenía hijos y prácticamente su familia, él le dedicó 94% de su enorme fortuna a crear un fondo precisamente para este tipo de premios, sobre todo de física, química, el premio de literatura, el premio de la paz, que fueron esos primeros 4 premios que se deberían de otorgar. Él hace una explicación allí muy importante de la forma que deben establecerse y que deben ser inventos que vayan en beneficio de la paz y en beneficio de la humanidad. Son premios para beneficio de la humanidad, y el premio de la paz precisamente para el que haya hecho un mejor beneficio a la paz del mundo. Entonces, esa es toda la situación que hay con respecto al premio Nobel. ¿Qué sucede? ¿Por qué Donald Trump consideraba que era muy importante para él? Desde hace muchos años, una vez que llegó a la primera presidencia, él ha dicho que no ha hecho ningún tipo de guerra, que no ha declarado ninguna guerra a ningún país, y que por lo tanto él se merece el premio Nobel, aparte de que en esta segunda presidencia él dice que ha logrado 8 grandes ceses de guerra, vamos a decirlo así, y que una de esas, la más importante incluso, era la guerra de Ucrania y Rusia, que no la logró, y entonces estaba trabajando sobre el acuerdo con Hamas y los israelitas. Entonces, pero ¿por qué? Porque justamente él admira a un gran presidente para los norteamericanos, llamado Theodore Roosevelt. Este señor, que es conocido como el que maneja el gran garrote a nivel mundial, él utilizó, no nos olvidemos que en esa fecha, comenzando el siglo XX, los Estados Unidos comenzó a emerger como la gran potencia una vez derrotado a lo que quedaba del Imperio Español. Entonces, ya consolidado eso, muerto un presidente donde él estaba como vicepresidente, él ocupa la presidencia de los Estados Unidos prácticamente en una edad joven, 42 años. Entonces, él utiliza un esquema como del gran garrote, muestra la flota blanca por todo el mundo para demostrar su poderío marítimo y militar, que estaba emergiendo de una manera potente. Era un hombre que negoció la paz de la guerra ruso-japonesa, y por eso
se le otorgó el Premio Nobel de la Paz. Además de eso, inició la construcción del Canal de Panamá, fue el promotor del esquema del Canal de Panamá. Entonces, fíjense toda esa simbología que este señor hizo en su gobierno, que fue de alrededor de 8 años, y realmente no quiso reelegirse. Pero después, posteriormente, le entró las ganas nuevamente y fundó un partido, ¿verdad?, para reelegirse como presidente, y perdió. Pero es el único presidente, el único candidato que quedó en segundo lugar con un partido independiente, porque ya se había ido del partido republicano por el hecho de que había tenido diferencias con los principales líderes de ese tiempo. Después vino Woodrow. Entonces ahí ven ustedes claramente la fijación de querer Donald Trump ganar el Premio Nobel de la Paz. Y bueno, posteriormente han habido 4 presidentes que han ganado el Premio Nobel de la Paz en los Estados Unidos. Woodrow Wilson, que inició la Primera Guerra Mundial. Y además de eso, fomentó y desarrolló el esquema del Tratado de Versalles, que fue lo que llevó después a la Segunda Guerra Mundial, por el hecho de que Adolfo Hitler consideraba que había sido humillado en ese famoso Tratado de Versalles. Y fue el fundador de la Liga de Naciones, o la Sociedad de Naciones de ese entonces, pero no quería ni que Alemania ni Rusia, que había sido tomada por los soviéticos, entraran precisamente en esta asociación o en este tratado de paz, vamos a decirlo así, después de la guerra, que iba a regir los destinos de los países o los destinos del planeta. Entonces, bueno, y el otro problema, ¿por qué él quería eso en este caso, en esta segunda parte? Porque se supone que en esa primera parte, cuando fue presidente, indudablemente él, con la cantidad de problemas que tuvo al inicio, no había podido resolver las cosas que según él ha resuelto. Según él, 8 guerras que él ha cesado. Barack Obama ganó el premio Nobel siendo presidente en sus primeros 9 meses. En este caso, Donald Trump tiene 8 meses y él quería justamente tener ese galardón basado precisamente en estas 2 premisas, Theodore Roosevelt y Barack Obama, como una competencia. Porque es una competencia que tienen ellos a lo largo de muchos años, porque no nos olvidemos que Donald Trump decía que Barack Obama no era norteamericano, es decir, porque según él no era norteamericano, pues, y consideraba que no podía ser presidente, no reunía las condiciones para ser presidente. Y un caso muy patético en este sentido de premio Nobel es el caso de Henry Kissinger, que a través de los acuerdos de paz que se hizo en Vietnam, indudablemente le fue otorgado se le otorgó el premio Nobel conjuntamente con otro vietnamita, pero hubo un bombardeo a Camboya y el golpe de Estado que se le dio a Salvador Allende, y él recibió ese premio. Entonces, ese es uno de los elementos. A nivel interno, en la parte del premio Nobel, caso actual, 2025, se dice que de los 5 miembros que están que fueron los que otorgaron el premio Nobel, acuérdense que esos son premios de carácter político. Ahí es donde está la simbología de este tema, ¿no? La mano de Soros impidió, se dice, es uno de los chismes que hay, que la mano de Soros impidió que Donald Trump ganara el premio Nobel. Porque no nos olvidemos que los miembros son personas que han tenido altos cargos y han formado parte del gobierno de Noruega, y además en el esquema parlamentario son elegidos, pero son personas que tienen amplia trayectoria y han dominado básicamente durante muchísimos años el esquema del Premio Nobel de la Paz, que es un premio justamente generado precisamente de lo que se conoce como el norte global.
Entonces, indudablemente que es el esquema que hay ahorita aquí en el mundo sobre ese tipo de situaciones y por la cual Vladimir Putin le hizo una gran crítica en este caso. No solamente Vladimir Putin, sino también en los Estados Unidos hubo una crítica enorme sobre el premio Nobel otorgado. Entonces, este es uno de los elementos que tiene que ser considerado. Es un premio Nobel de la Paz a través de una simbología geopolítica. Y ya sabemos qué es lo que está aconteciendo en el Mar Caribe. Entonces, son elementos a tomar en cuenta para hacer análisis y pensar aguas adentro, nosotros los venezolanos, no dejarnos vamos a decir, pensemos que analicemos cuál es la situación que está pasando en un mundo donde los tratados internacionales están siendo totalmente desplazados, no hay forma ni manera de que se respeten los tratados internacionales y el más poderoso quiere humillar al más débil.